Honra y toda la alabanza, pues eres el único digno, Señor. Padre, tenemos una necesidad imperante de tu presencia, Dios. Tenemos hambre y sed de ti, mi Señor. Oh, te adoramos, Señor, te exaltamos, te bendecimos, mi Dios. Sé tú tomando el control, Padre, de todas las cosas de la vida de mis hermanos, Dios. Aún, Padre, los que están conectados, Padre, que están en línea, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando sus corazones, mi Dios. Tú sabes de qué tenemos necesidad y te pedimos que tú seas, Dios, derramando de tu gloria y de tu presencia, que seas esa lluvia temprana en nuestras vidas, Padre, trayendo vida a toda sequedad, restaurando, Señor, todo aquello que debe de ser restaurado, Dios. A ti te alabamos, Señor, y te damos toda gloria y toda honra. Te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a recibir sea sembrada en nuestros corazones y pueda dar fruto al 100%. Danos espíritu entendido, Señor. Permite, Padre, que todo pensamiento, toda situación que se haya dado entre nosotros o fuera de nosotros no sea un impedimento para cerrar nuestro corazón, sino que hoy, Dios, recibamos tu palabra y Señor, no tengamos oídos sordos, sino oídos receptivos a tu palabra y podamos recibirla, Señor, y que pueda efectuar, Señor, en nosotros esa vida y nos trascienda, Padre, a ese nivel espiritual al cual tú nos quieres llevar. Hoy te damos gloria, honra y alabanza, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Cuando los discípulos de Jesús iban con él y anteriormente iban siguiendo a Juan el Bautista, cuando empezaron a seguir a Jesús le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les empieza a enseñar a orar, y una parte de la oración dice: venga tu reino. Y debiera de ser un clamor en lo más interno de nuestros corazones, hermanos. Debiera ser una exclamación imperante en nosotros, el decirle al Señor: venga tu reino. Amén. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuánta necesidad tenemos de que la voluntad de Dios que es en el cielo, cuando el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis empieza a darnos luz de cómo es el cielo, y vemos un orden y vemos un gobierno de paz, debe de surgir de nosotros ese anhelo porque el reino de Dios se establezca en nosotros y en medio de nosotros, y que la voluntad de Dios se haga en nosotros y en medio de nosotros, porque solamente así podemos vivir en paz, gobernados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, te voy a llevar a esta, hace 8 días recibíamos una palabra y hubo un texto bíblico que en lo personal me dio la confirmación de la palabra que Dios me venía hablando. En el libro del profeta Amós, no lo busques, solamente es una referencia a lo anterior que estábamos viendo cuando se nos compartía la palabra de Dios hace 8 días. Dice ahí en el capítulo 9, verso 8, y hay una parte donde dice el reino pecador, y eso me impactó, el reino pecador. Dice aquí: los ojos del Señor están contra el reino pecador, y yo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. En el verso 10 dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo.
Y vemos, hermanos, las consecuencias del pecado, pero me sorprendí ahí donde dice el reino pecador, porque es otro reino. Y la palabra de Dios habla de dos reinos, del reino de la luz y del reino de las tinieblas. Y hablaba esto sobre este reino, cómo invadía a estas personas. Y hace tiempo les compartía yo sobre Jesús cuando llega y llega al portico, ¿verdad? Al patio, ¿verdad? Que está anterior al templo, y dice que empieza a voltear las mesas de los cambistas. Y dentro del templo dice que había animales, y los mismos sacerdotes que estaban ministrando ahí en el templo dice que estaban haciendo negocios, había corrupción. Y platicando, hermanos, y estudiando en este respecto, me daban a luz que eso pasaba porque la gloria Shekinah ya no estaba sobre el templo. La gloria de Dios ya no estaba sobre el templo. Y esto habla mucho del gobierno. Esto habla mucho del clamor que tenemos que levantar: venga tu reino. Porque cuando nosotros caemos en pecado, cuando la iglesia, y estaba en la mañana la enseñanza de los falsos maestros, de los falsos profetas que se van a levantar en estos tiempos, de las iglesias que están torciendo su camino, de los pastores y ministros que se están equivocando y ya no están dando correctamente la enseñanza de Dios, y es por una falta de la gloria Shekinah, por una falta de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso te decía, debe de surgir de nosotros, de lo interno de nosotros, un clamor: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y debe de haber una necesidad imperante para que la voluntad de Dios se haga en nosotros, en la iglesia, en medio de nosotros. Y amados hermanos, el pecado trae consecuencias, y comentaban hace 8 días sobre este respecto del pecado y cómo somos zarandeados. Y bueno, cuando el trigo en esos tiempos era zarandeado, cuando sembraban las parcelas de trigo, hermanos, y recogían, dice que traían los manojos de trigo y los tiraban, y en medio había como un tronco grueso, muy grueso y afirmado a la tierra, y ahí ataban a los bueyes, ataban a los caballos, ataban a los mulos, y entonces los hacían girar de un lado a otro, y recogían entonces lo que sobraba del trigo, ¿verdad? La vaina, las hojas, y solamente quedaba el grano, y entonces lo que sobraba era para el fuego. Y dice la palabra de Dios que cuando venga el Señor Jesucristo será apartado, hermanos, lo que no tiene fruto, y el fruto será apartado también. Y entonces dice que algunas cosas serán lanzadas al fuego. Y bueno, cuando se nos estaba compartiendo esta palabra, me acuerdo que a veces decían, tú agarraste esto. No, yo no lo agarré, tú lo agarraste, tú lo tienes, ¿verdad? Y creo que pudiéramos imaginar, porque decían: te voy a voltear de cabeza y te voy a sacudir para que salga de ahí lo que dices que no tomaste, pero ahí lo tienes. Y pudiera yo en una imagen ver a una persona, ¿verdad?, cómo es tomada de los pies y es zarandeada para que saliera de ella todo. Pero bueno, el título de la palabra del día de hoy es contra toda adversidad. Contra toda adversidad. Y esta palabra está basada, hermanos, en una bella historia de la cual hemos compartido, bueno, yo en lo personal muchas veces, pero sí veo que muchos pastores y pastoras predican sobre esto. Acompáñame al segundo libro de Samuel. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11. Cuando lo tengas me das un amén. Amén.
¿Sí, hermano? ¿Lo tenemos bien? Escúchame, por favor. Vamos a ver aquí una historia y hemos tomado la vida de ciertos personajes en esta historia, pero yo hoy quiero ahondar en la historia de un hombre en especial. Y amados hermanos, es tan importante. ¿Y por qué el título Contra toda adversidad? Porque estamos en tiempos, como te decía hace un momento, en tiempos donde gente aún, porque dice la palabra de Dios que aún los escogidos van a ser engañados. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde tú como cristiano debes de afirmarte a la roca fuerte que es Jesucristo. Tiempos donde no debemos de ser fluctuantes, debemos de ser firmes en quien hemos creído y para lo cual hemos sido llamados. Amados hermanos, venimos viviendo tiempos donde cada día van a ser más difíciles, donde van a venir circunstancias más adversas a nuestras vidas, y en nosotros debe de haber una plena convicción y una firmeza de que hay un propósito para ti y para mí, y que hay alguien que dio su vida por ti y por mí, se llama Jesucristo. Y debe de haber una perfecta convicción y certeza en quiénes somos y qué nombre y qué ropaje traemos en esta tierra y en este tiempo que cursaremos en esta tierra, pero seremos llamados en un momento al cielo. Amén. Y bueno, te voy a hablar sobre este hombre, cual historia es muy impresionante. Pues este hombre es Urías Eteo. Él no pertenecía al pueblo judío, él era hitita. Él era un hombre, Urías Eteo. Dice que cuando Josué peleaba, hermanos, en la guerra como pueblo de Dios, ellos empezaron a destruir otras poblaciones, pero dice que algunos les perdonaron la vida, y seguramente entre ellos estaba Urías. Urías era un guerrero valiente, y entonces él es tomado, y cuando su pueblo desaparece, él toma y abraza al pueblo judío como siendo parte de este pueblo, y el pueblo siendo parte de él. Amados hermanos, cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que ser solamente extranjeros de esta tierra, pero tenemos que tener la certeza y la convicción que nuestra ciudadanía está en el cielo y que ahora somos hijos de Dios. Y esa fue la condición de Urías Eteo. Urías Eteo dijo: este es mi pueblo, yo soy de este pueblo y este pueblo es mío. Y él adoptó el mismo Dios que tenía el pueblo judío y pasó a ser el Dios de Israel, el Dios de Urías Eteo. Y tu Dios y mi Dios tiene que ser Yahweh. Y Jesucristo tiene que ser nuestro Señor. La tierra, hermanos, está necesitando hombres y mujeres firmes, hombres y mujeres fieles, no fluctuantes, firmes, hombres que digamos: soy cristiano, y no solamente porque vienes empuñando una Biblia y porque entras a una iglesia cristiana. No, hombres y mujeres que estamos convencidos que hemos nacido de nuevo y que Cristo pagó y derramó su sangre por ti y por mí. Necesitamos estar tan convencidos de esa renovación y de ese renacimiento en Cristo Jesús. Donde quiera que te pares y ante cualquier circunstancia, no podemos ser fluctuantes, que porque ahora dicen esto y ahora dicen el otro, que porque no veo títulos colgados, que porque no se hace como se hacía en otro lugar. Por favor, hermanos, dejémonos de niñerías, seamos maestros de la palabra. Tenemos que afirmar gente. Tenemos que dejar firme gente, porque de muchos de ustedes dependen muchas generaciones. Urías Eteo se abrazó, hermanos,
a una nueva ciudadanía. Y esta historia en el capítulo 11 del segundo libro del profeta Samuel, muchos lo hemos leído, pero el contexto lo puedes leer allá en tu casa. Lo voy a parafrasear y dice la palabra de Dios que en el tiempo, hermanos, en este tiempo de guerra, todos los reyes tenían que salir a la guerra. Ya anteriormente te daba yo un poquito más sobre esto, por qué en esas fechas salían, por qué en esas fechas los reyes salían a pelear, porque las condiciones climáticas y muchos aspectos eran buenos para ganar batallas. Y en ese tiempo tenían que salir los reyes con todo su ejército a pelear. Y en el castillo se quedaban las esposas. Y había niveles, porque el rey tenía su palacio y había ciertas partes donde vivía el rey que le daba visibilidad a todo lo que había ahí en el palacio. Entonces dice que la esposa de Urías Eteo, este guerrero, dicen los estudiosos, amados hermanos, que en las costumbres de las mujeres, en su periodo menstrual, ella tenía que purificarse. Entonces ella empieza a bañarse y a purificarse. Ella estaba en el entendido que el rey no estaba en el castillo, porque era tiempo de guerra. Él tuvo que haber salido. Y en el momento, en el horario que ella se estaba bañando, no concordaba con que él estuviera ahí, la estuviera mirando. Y amados, Dios me ha puesto dos palabras, y una tiene que ver con otra. Espero el jueves que me permita Fanny poderles transmitir la otra palabra. Amados hermanos, esta mujer cuando se está bañando y el rey la ve y la desea, su cuerpo físico siente ese deseo por ella, la manda a traer. Y por cultura, hermanos, hemos venido arrastrando una situación donde la mujer parece que es la posesión de alguien, no es un ser pensante y razonante. Y dicen los estudiosos que cuando en el escrito dice no desearás a la mujer de tu prójimo, es también, hermanos, un aspecto a veces del hombre, como si fuera un animal o como si fuera un objeto que se pudiera desear. Y este pensamiento no solamente lo abrazan los hombres, también las mujeres, porque las mujeres cuando exhiben su cuerpo es para atraer al sexo contrario, como si ella no valiera por lo que piensa, por lo que es como un ser humano, sino por su cuerpo, que puede ser poseído y usado como un objeto de servicio y de placer. Y es un rompimiento que Dios quiere traer, hermanos, porque la mujer tiene un valor, porque es una formación de Dios, es un hijo de Dios. Y a Betsabé no se le pregunta si quiere o si ella tiene el mismo deseo de entregarse al rey, no. Dice que él mandó a traerla como un objeto. Y los hombres que la fueron a traer y llevársela todavía trataron de hacer entender al rey y le dijeron: es esposa, es mujer de Urías Eteo. Amados hermanos, dice así la palabra de Dios. Entonces cuenta la historia, hermanos, que la toma el rey, tiene intimidad con la mujer, ¿verdad? Él comete adulterio, David. Entonces dice la historia que en esos tiempos que tiene relaciones con ella, la deja embarazada. La mujer se asusta. En esos tiempos las lapidaban, las mataban. Y amados hermanos, ella tiene temor y le manda a decir al rey: estoy encinta, estoy embarazada. Vamos al verso 6.
Dice, entonces, bueno, el 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Joab era el capitán de la cuadrilla donde estaba Urías Heteo. Cuando Urías dice, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Ustedes? Qué tremendo. Fíjate, primero le empieza a preguntar, y es una pregunta que le extrañó a Urías. Urías no se detuvo. En cuanto le habló el rey, él fue y se presentó ante el rey. Urías era un valiente de David. A ver si ahorita en la palabra yo te menciono algunas citas de Primera de Crónicas, y de ahí mismo donde estamos leyendo, donde menciona a los valientes de David. Y si nos vamos al relato de los valientes de David, es impresionante. En los valientes de David hay una historia que en lo particular a mí me impresiona mucho, por la lealtad y la fidelidad de los guerreros y de los soldados de David. Son tan fieles, son tan leales. Y entonces cuando se presenta Urías Heteo delante del rey y le empieza a preguntar por su comandante, y le empieza a preguntar por los soldados, y le empieza a preguntar cómo está la guerra, cómo podía estar la guerra cruenta, la guerra podía estar tremenda, cuántos muertos podría haber, pero ellos firmes y convencidos en la fe de que Dios iba con ellos y que iban a ganar esa guerra. Y Urías Heteo le dice, lávate tus pies y entra a tu casa y goza de tu esposa y estate ahí con ella. Y la fidelidad y la lealtad de Urías Heteo no se lo permite, porque él dice, ¿cómo voy a hacer eso? Y dice que él se duerme a la puerta con los siervos. Eso se llama lealtad y fidelidad. Él no se olvidó de quién era. Y una gente, hermanos, que es firme, que es leal, que es fiel, no se olvida de su propósito. No se olvida de que hubo un sacrificio en una cruz. No se olvida de que hubo un hombre que estuvo dispuesto a sufrir todas las adversidades por ti y por mí. Y si algo somos, dijo el apóstol Pablo, toda la gloria sea para Dios. Y Urías Heteo no olvidó su posición ni el propósito de su vida, y era pelear en una guerra y ganar y darle un triunfo al pueblo de Israel. Mas Urías, dice, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo.
Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano ¿de quién? Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él. ¿Para qué? Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. ¿Y qué dice? Qué impresionante, hermanos. Qué impresionante, porque si leemos, hermanos, y vemos la fidelidad y la lealtad de Urías Heteo, no solamente por su rey, sino por su pueblo. No solamente por eso, sino también por el arca y por todo aquello que para ellos era de gran valor, tan valioso, tan santo. Holy. Y entonces Urías permanece ante toda adversidad, permanece fiel y leal. Y qué impresionante, hermanos, si te decía qué tan importante es dar, hermanos, evidencias de lealtad, evidencias de fidelidad. Qué importante es en un mundo tan difícil, tan perverso, tan lleno de oscuridad y de tinieblas. Y qué impresionante, porque la persona que había de cuidar y de proteger a Urías Heteo fue precisamente la persona que mandó a matarlo, a ponerlo en lugar de peligro. ¿Y cuántas veces nos enfrentamos a esa adversidad? ¿Cuántas veces quien debe cobijarnos, quien debe protegernos, quien debe ponernos a salvo, quien debe mostrarte a ti la firmeza, la certeza, la seguridad, la confianza, la pasión, el ímpetu, el alimento, la fuerza para seguir adelante? Qué impresionante, porque el rey escribió una carta cual llevaba el sello de un rey. Qué corazón el de ese rey en ese momento, de darle en manos la sentencia de muerte a un soldado tan fiel y tan leal. Qué impresionante. Holy. Qué impresionante. Qué impresionante cuando tomó Urías y se la entregó a su coronel, a Joab, en su mano. Y cuando Joab extendió la carta y vio y dijo: ponlo al frente y abandónalo. Como hijos de Dios viviremos situaciones difíciles. Como hijos de Dios vamos a vivir un sinfín de adversidades, porque estamos en una guerra. A veces olvidamos nuestro lugar y nuestro propósito, pero estamos en medio de una guerra. Estamos, hermanos, en un ejército de luz contra un ejército de tinieblas. Venga tu reino. Chivalimasi. Cuánta necesidad hay de levantar un clamor al cielo.
venga tu reino, gobiérname, dirígeme, enséñame, saca toda la tiniebla que pueda haber en mí, Señor. Yo no quiero ser más fluctuante, quiero ser firme. Venga tu reino, Yerunoli, hágase tu voluntad y no la mía. Yerunoli, Arinoli, no tengas ningún temor, porque Dios hoy te va a levantar. Yerunoli, Dios hoy te va a levantar. No abras puertas de temor, mi amor. Tú estás sana y eres un guerrero valiente. Yerunoli, Avalimashi, Arinomashi. Cuando estábamos adorando, Dios me dijo: sorbida es la muerte, no nos puede tocar. Arinoli. Dice que cuando muere Urías, llega esto es sabido por Betsabé, y dice que ella sintió dolor, sintió un profundo dolor. Era una holy. Entonces, en el capítulo 2, hermanos, Dios envía a su profeta, envía al profeta Natán a amonestar a David. Fíjate el reino de Dios establecido. Cuando hablamos cuestiones de reino, porque te digo, a mí me impactó en el profeta Amós cuando se nos leyó, hermanos, el reino de pecado, pero hay un reino de luz. Y dice que llega el profeta Natán a hablar con David y le empieza a exponer, ¿verdad?, toda esta situación. Te lo voy a leer. Dice: el Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y a las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué dice? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Fíjate la defensa de Dios para Urías Eteo. Amados hermanos, relata la historia como la espada, lo que le fue declarado a David, porque fue la consecuencia de su pecado. Lo que le fue declarado a David, cuenta la historia que muere el hijo que tuvo con Betsabé por adulterio, muere su hijo. Después en su castillo, en su palacio, amados hermanos, muere su hijo Amnón.
es asesinado y después muere Absalón. Y amados hermanos, dice que las concubinas que tenía David en el palacio son tomadas por Absalón, y públicamente él se mete con las concubinas del rey. Venga tu reino. Y cuando leemos la historia de un hombre tan firme y tan leal como fue Urías Eteo, podemos preguntarnos, hermanos, porque a veces nosotros por pequeñeces sucumbimos. A veces por ciertos aspectos que tú y yo vivimos. A veces, hermanos, decimos: ¿valdrá tanto estar en santidad? ¿Valdrá tanto dedicarme a las cosas de Dios? ¿Cómo alcanzó este hombre la fidelidad y la lealtad al punto de no importarle ir al frente de la guerra y ser muerto? ¿Cómo pudiéramos alcanzar nosotros, hermanos, ese carácter tan tremendo para ser hombres firmes, fieles y leales a Dios? Que nada nos mueve, que nada nos hace cambiantes. Necesitamos gente firme, leal, convencida. No que deja de venir a la iglesia porque no lo saludaron. No que deja de venir a la iglesia por X, Y o Z. Porque hay situaciones que viviremos, hermanos, en nuestras relaciones personales. Y cada uno de nosotros tiene su proceso y su crecimiento. Por eso es tan importante: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué pudo hacer ese hombre? Y eso es lo que nos debe inquietar. ¿No quisiéramos ser hombres y mujeres fieles y leales? ¿No quisiéramos llegar a ese punto? Y entonces podemos entender a un Jesús que se mantuvo en santidad, en fidelidad a Dios y en obediencia, a pesar de estar en un mundo lleno de perversidad y de maldad. Él no fluctuó, él no fue cambiante. Él no dijo siempre: ¿sabes qué, Señor? Son re injustos, son re pecadores, son malos, la humanidad es mala, es cruel, es egocéntrica, son vanidosos, son perversos, son desagradecidos, son ingratos. ¿Sabes qué? Mejor no, Señor, mejor me regreso al cielo y destruye a toda la humanidad. ¿Cómo pudo ser Jesús tan fiel, tan firme? ¿Cómo pudo llegar hasta el punto de morir en una cruz por ti y por mí? Tan imperfectos, tan fluctuantes, tan perversos. Pero debe haber uno más. Debe haber un sentido dentro de ti si entresacares lo precioso de lo vil. Debe de haber un punto donde lo precioso de nosotros resurja de tanta vileza y decir: no más, que tu reino se establezca y que tu voluntad se haga aquí. Queremos saber el secreto de Urías. ¿Alguien querrá saber el secreto de Urías Eteo? Este hombre era un hombre que, pese a no ser israelita de nacimiento, se había identificado con el pueblo escogido. Y este es tu propósito y mi propósito, hermanos: que nos identifiquemos con el pueblo escogido. Que nuestra entrega, nuestro amor y nuestra lealtad sobrepase la barrera de la mente humana. Qué impresionante. Que esos dotes de lealtad empiecen a surgir en nosotros. Necesitamos, hermanos, y el cielo está necesitando hombres fieles que sigan a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Efesios, acompáñame ahí, la carta a Éfeso,
Amén. Vamos a darle lectura ahí en el capítulo 8. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¿Ya lo tenemos? Perdón, 5, verso 8. Efesios, carta a Éfeso, capítulo 5, verso 8. Amén. Vamos a leer 1, 2, 3. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué preciosa palabra. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice la palabra de Dios: en otros tiempos erais tinieblas. Amados hermanos, en otros tiempos éramos tinieblas. Y dice que los hombres sin Cristo andan en tinieblas y las tinieblas están en ellos. Era uno holy, escúchame. Era uno holy. Están en tinieblas ellos, pero las tinieblas están en ellos. ¿Cómo caminaríamos en tinieblas? Nos tropezaríamos, nos golpearíamos, nos perderíamos, haríamos las cosas mal. ¿No es así? Pero dice la palabra de Dios que andaban en medio de las tinieblas, pero que ellos estaban llenos de tinieblas. Y hace tiempo yo veía un video y era una holy. Y dice que la luz es producida, hermanos, porque si sale el sol, el mismo sol produce luz. Pero dice que las tinieblas no es algo que sea producido, sino las tinieblas es una ausencia de luz. Porque aún la luna produce luz, ¿es así? Entonces dice que las tinieblas, era no holy, es una ausencia de luz. Y la luz es la palabra. La palabra de Dios es la luz que nos hace traer la verdad de la palabra a un mundo en tinieblas. Y a mí me encanta, hermanos, cuando habla toda la utilidad de la palabra. Es útil para enseñar. La palabra tú debes recibirla para cambiar la mente de este mundo por la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es la misma palabra de Dios. Y entonces nos convertimos en hijos de luz en medio de una tierra de tinieblas. Y como decían en la enseñanza de la mañana, nosotros no damos consejo humano de nuestras experiencias, nosotros damos consejo de Dios. Y te damos un testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Necesitamos ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Aún habrá cristianos confundidos que pierdan la dirección del camino de Cristo, porque vamos a vivir tiempos difíciles, más difíciles de los que estamos viviendo. Dice que muchos apostatarán de su fe. La gente va a decidir irse de las iglesias porque dice que habrá dirigentes que se amen más que al pueblo, amadores de sí mismos. La iglesia, hermanos, el carácter de la iglesia por la cual va a venir Jesús no es una iglesia numerosa. No es una iglesia, aquí viene mucha gente, es una iglesia tan grande y numerosa que esta ha de ser la iglesia correcta. No. Cuando Jesús venga, no va a venir por una iglesia que sea un edificio adornado con lo más caro, ni por una iglesia con lo más humilde, ni por una iglesia pequeña. No es la característica de la iglesia por la que va a venir Cristo. Pablo por eso decía: yo estoy preparando una iglesia, una novia para Cristo, limpia, sin mancha y sin arruga. Es por la iglesia que va a venir Cristo. Por eso venga tu reino, venga tu reino. No nos peleemos entre nosotros, no nos critiquemos entre nosotros, porque mucha gente se está perdiendo. ¿Qué tan real para ti es el infierno? ¿O estás dudando que hay infierno? Un día Dios te dará revelación como le dio a una mujer, y no paró de sollozar porque vio a su madre en el infierno.
Necesitamos ser personas firmes, fieles, leales, convencidas en quiénes somos y a qué venimos. Venga tu reino, holy. Amados hermanos, necesitamos afirmarnos y necesitamos ser luz. ¿Cuál fue el secreto de Urías Eteo? Porque en nuestras fuerzas no podemos lograrlo, hermanos. Dice en el verso 9: porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Oh, amados hermanos, cuánta necesidad hay de que demos evidencia que realmente somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Holy. Dice la palabra de Dios, hermanos, mas el fruto del Espíritu, holy. Dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Holy. ¿Qué te hace permanecer, amado hermano? Que no te haga permanecer el que qué dirán los demás. ¿Qué dirán si yo dejo el ministerio? ¿Qué dirán si yo no voy? No, hermanos, que te haga permanecer lo que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí. Eso te debe mantener firme y convencido por el amor que tú sientes. Pero dice, no nos ha dado espíritu cobarde. El cobarde, hermanos, es aquel que sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo correcto, pero no lo hace por temor. El valiente, amados hermanos, es aquel hombre firme y leal. Y dice, el Espíritu de Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Nuestra alma va a estar peleando en nosotros. La vieja naturaleza se va a querer bajar de la cruz, hermanos, pero nosotros debemos ejercer el dominio propio y ser fieles y leales. ¿Cuál fue el secreto de Urías Eteo? Holy. Déjenme, porque hermanos, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 8. Segunda carta de Timoteo 1, 5 al 8. Noble. Amén. Ya me perdí yo. No, hermano, no es. Sí, dice así: trayendo a la memoria la fe, ¿qué dice? La fe no fingida. La fe no fingida. Amados hermanos, Dios nos prueba. Y Dios nos prueba para que tú te des cuenta, para que yo me dé cuenta, porque podemos decir que somos hombres y mujeres de fe, pero a veces es un fingimiento en nuestra vida. La fidelidad y la lealtad, hermanos, es parte de la fe. Y pese a cualquier circunstancia, cualquier adversidad, tú debes saber quién eres y para lo cual has venido a este mundo. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Fíjate la genealogía de fidelidad y de lealtad. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo, ¿qué dice? Otra vez, por lo cual te aconsejo. Oh, qué precioso. Holy.
¿Cuánta necesidad, cuánta necesidad tenemos que se avive el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros? Vale. ¿Cuánta necesidad tenemos que arda ese fuego? Porque a través de las muchas situaciones, a través de las muchas adversidades, nuestro fuego no se apaga, pero está menguado. ¿Cuánta necesidad tenemos de que ese fuego arda? De que esa pasión arda, de que ese deseo arda por servirle a Dios, de que ese fuego arda. Hermanos, cuando Egipto, quiso destruir al pueblo de Israel, dice, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Cuánta necesidad hay de que nuestro fuego arda, de avivarlo, amados hermanos, para que entre más nos oprima el diablo, más nos multipliquemos, más crezcamos, más nos fortalezcamos, más nos afirmemos? Más he de hablar de tu palabra, más he de predicar de tu palabra, más voy a entrar en tu presencia, más me voy a llenar de tu unción, más voy a orar por los enfermos, más voy a libertar a los cautivos. Cuánta necesidad hay de que se avive el fuego del don que ha sido impuesto en nosotros. ¿O no tienes el Espíritu de Dios en ti? Cuánta necesidad hay que arda. Y de lo que está hablando aquí la palabra, amados hermanos, es el fruto del Espíritu. ¿Cómo daremos frutos de fidelidad y de lealtad si el Espíritu de Dios no está en nosotros? El Espíritu dice que es el que da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. A veces estamos tan menguados, amados hermanos, que nos afectan las adversidades, las situaciones que vivimos, y necesitamos hoy, el día de hoy, avivar el don que es este es el secreto de este hombre, amados hermanos. En el verso 7 dice el Espíritu, que es el don de Dios. Amados hermanos, donde hay cristianos hay luz. Donde hay cristianos hay luz. Dice la palabra de Dios, hermanos, que estaban en las tinieblas los hombres, y las tinieblas están en ellos. Nadie fuera del cuerpo de Cristo te va a dar un buen consejo, porque las tinieblas están en ellos. Satanás se sabe la Biblia de cabo a rabo. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios te va a dar un buen consejo, entiéndelo. Para ello, lo que tú piensas, lo que yo pienso, ¿es qué? ¿Es qué? Es locura. No lo van a entender, lo van a criticar, lo van a juzgar. A Jesús lo llamaban loco. No lo entendían, no tenían el Espíritu. El único que puede discernir las cosas espirituales es el Espíritu. Y el que está muerto espiritualmente no discierne las cosas espirituales. Es un carnal envidioso. Es un carnal que habla cosas de la carne, de este mundo. El Espíritu de Dios fue ministrado por la imposición de las manos. Cuando los apóstoles fueron a predicar a otras ciudades y le dijeron a la gente: ¿conocen al Espíritu Santo? Dice: el Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído hablar de él. Queremos conocer al Espíritu Santo. Y entonces impusieron sus manos sobre ellos y dijeron: recibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es real, es verdadero. Parece locura lo que hacemos porque el hombre carnal no lo entiende. Yo le decía a Dios: entonces, ¿por qué pude echar fuera un demonio?
Entonces, ¿por qué pude echar fuera enfermedad? Entonces, ¿por qué pude libertar cautivos? Entonces, ¿por qué sé lo que hay en el corazón de una persona que ni conozco ni he visto? Porque eso es sobrenatural y es espiritual. Y dijo: háblanos del Espíritu, háblanos del Espíritu. Queremos conocer al Espíritu. Tu vida puede tener propósito hoy. Hoy puede tener y cobrar sentido tu vida. No eres como una planta, como un animal que crece, nace, crece, se reproduce y muere. Tú eres un hijo de Dios. Y dijeron: queremos conocer al Espíritu, háblanos del Espíritu. ¿Alguien quiere conocer al Espíritu Santo? Y si tú has vivido batallas, has vivido situaciones, y a veces nos enojamos con nosotros mismos porque decimos: ¿por qué soy así? ¿Por qué me rindo? ¿Por qué no me mantengo? Ay, no. Y a veces las batallas han sido continuas, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y sí, nos enojamos. Yo lo digo en lo personal, me enojo porque tengo muchas situaciones todavía que tengo que sacar de mi vida, que no son correctas. Yo lo sé, y ustedes lo saben porque son mi familia y porque me conocen, porque comemos juntos, porque dormimos juntos en algún momento, y me conocen, conocen mis virtudes y conocen mis defectos, que puedo ocultarles de mí. Pero sé que en su intimidad oran por mí, porque me aman. Pero también me enojo conmigo misma, porque quiero ser diferente. Y yo necesito que el don de Dios se avive en mí. Dos llamados. Uno, necesitas recibir al Espíritu Santo. Yo te invito a que pases al frente. Recibir al Espíritu Santo, hermano. Si tú empiezas a cuestionar cosas, tú mismo te vas a robar la dicha de recibir al Espíritu Santo. Y número dos, si alguien necesita avivar el fuego del don de Dios, yo los voy a invitar a que pasen al frente. Lleva. Qué hermosos cantos, hermanos. El primer canto que pusieron, ¿cómo se llamará? Mi corazón es el anterior de adoración. ¿Ven, Espíritu Santo? ¿Ven? ¿Así se llama? El Shaddai también. Esos dos me encantaron, el Shaddai y el primero. ¿Sí? Chibalimashi. Lo acaban. Pasen al frente, por favor. Pasen. Esto, hermanos, uno viene y expone la palabra que Dios nos habló. Pero aquí ya se trata de ti y de Dios. Él está aquí. Y esto es personal. Esto es personal. Es uno holy. Aquí ya cada quien toma su decisión, hermanos. Arinoli, pasen, aquí hay mucho espacio. Pasen al frente. Arinoli, Dios es real, Dios es real. Dios es real. Y era uno holy. Arinoli. En un momento de necesidad, hermanos, en un momento difícil de mi vida, muy difícil, estaba en peligro la vida de mi hija y de su bebé. El pronóstico no era nada alentador. Va a morir ella y va a morir su hija. Viendo mi vida de pecado, mi trayectoria de pecado, yo le dije a Dios: he cometido muchos errores, soy una porquería. Así se lo dije. Pero si esta porquería te sirve, yo te la entrego para que me uses el tiempo que me queda de vida. Solamente te ruego que saques con bien a mi hija y a mi nieta. Ahí están ellas.
Dios es real. Y desde ahí, hermanos, desde ahí he podido sentir con mayor fuerza la realidad de Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos, por favor. You're not holy. El Espíritu Santo solamente nos usa como utensilios, pero Él está aquí. Él está aquí. Aún si tú tienes mucha fe, si tú realmente crees esta palabra, si tú tienes un deseo profundo de su presencia, aún sin tocarte, tú vas a sentir la presencia de Dios. Padre, aviva el fuego del don que hay en nosotros. Vamos, servidor, levanta tus manos para que me ayudes a ministrar. Padre, aviva el fuego del don que hay sobre mí. Vamos, levanta tus manos, servidor. Dile: aviva el fuego, Señor, para ministrar a la iglesia, Padre, para traer, Señor, el alimento que ellos están deseando. Aviva el fuego, Señor. Oh, precioso Dios. Vamos, vamos, vamos. Vamos, abre tus labios. Empieza a pedirle a Dios. Dile: dame de tu Santo Espíritu, Señor. Dame de tu Santo Espíritu. Yo quiero oírte. Yo quiero sentirte. Dile: yo quiero que me hables. Quiero corregir mi vida. Quiero ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Yo quiero ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Quiero ser una mujer, un hombre fiel, leal, valiente. Vamos, hermano, que se escuche un clamor. Venga tu reino, venga tu reino. Envía tu espíritu a mi corazón, Alimashe. Vamos a ministrar.
Levántate en medio de las tinieblas. Hemos echado afuera toda tiniebla, toda oscuridad que es echado afuera en el nombre de Jesucristo. Todo reino de las tinieblas es echado afuera ahora. Y el reino de Jesucristo, el reino de la luz, es implantado con poder y majestad. Reino de Dios, establécete en este lugar. Establécete en el corazón de mis hermanos. El reino de la luz echa toda tiniebla, echa fuera toda oscuridad, echa fuera todo obstáculo en el nombre de Jesucristo, con poder y autoridad. Y por amor a tu pueblo, Señor, pedimos que tu santa presencia descienda sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven. Esta es tu casa. Este es el lugar donde tú permaneces. Nosotros te anhelamos, queremos escuchar tu voz. Queremos, Padre, que tu presencia de gloria descienda sobre nosotros. Queremos conocerte cada día más y más. Habla nuestro espíritu. Habla nuestro espíritu. Ven y convence. Haz tu trabajo de amor en esta casa. Haz tu trabajo de consuelo sobre esta casa, por favor. Te anhelamos, te necesitamos. Si tú no estás con nosotros, no nos lleves más allá, Señor, si es que vamos solos. No permitas que avancemos sin tu presencia, sin tu anuencia. Espíritu Santo, queremos ser dirigidos por ti. Queremos ser impulsados por ti. No por nosotros, sino por tu santa presencia. Padre, bendigo a tu pueblo en esta hora. Levanten sus manos, por favor. Levanten sus manos. Padre, bendigo a tu pueblo con tu presencia. Que seas tú dirigiendo nuestras vidas. Que las decisiones que tomemos no sean por nosotras, sino que seas tú abriendo puertas. Sino que seas tú impulsándonos a avanzar. Que seas tú, Padre, para poder dar pasos firmes en nuestra vida diaria. Padre, bendigo las manos que se están levantando. Declaro puertas abiertas de la oportunidad. Declaro puertas abiertas de bendición. Cancelamos toda puerta, Padre, de perversidad, de inmundicia, de pecado, de maldición, de enfermedad, de dolor, de tristeza, de soledad, de opresión. Cancelamos esas puertas en el nombre de Jesucristo. Y que tu santa presencia abra otras puertas de bendición, Señor, sobre tu pueblo. Dice tu palabra, sobre tu pueblo sea tu bendición. Es la bendición de lo alto la que nos satisface totalmente en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por tanto, Señor, declaro que las manos que se están levantando es para recibir, Padre, de tu presencia, de tu bendición. Todas esas promesas que son para tu pueblo, Dios, las abrazamos, declarando que somos hijos tuyos y que por ende tenemos la herencia de Jesucristo. Dios, bendigo su mesa, bendigo su alacena, bendigo, Padre, su alcoba, su habitación de descanso. Declaro, Señor, que toda oposición y toda tiniebla que esté anidada y escondida en casa, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te vas de ahí. Somos el reino de luz y el reino de las tinieblas es desplazado ahora de los hogares de mis hermanos. Declaro el reino de luz implantado y conquistado por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Declaro que sus manos que están levantándose, Señor, reciben la bendición de lo alto. Padre, toda maldición de generaciones es rota ahora. Declaro que el saltón, el revoltón, la langosta y el gusano que vienen a carcomer y a robar toda bendición que viene, Padre, a través del salario, a través de sus empresas, en esta hora es echado fuera en el nombre de Jesucristo. Que tu santa presencia, Dios, provea a cada momento de la necesidad que tienen mis hermanos, pero que sobre todo el reposo en tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Dios, bendigo las manos
que su entrar y su salir sea guardada por tu santa presencia. Declaro que tus ángeles ministradores estarán con nosotros y a cada momento transmitiendo el consejo que viene de lo alto. Padre, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, mis hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Guardemos esta palabra, mis hermanos. Guardemos este mensaje, que yo estoy cierto que llega en el momento indicado. Dios me los bendiga. Salúdense, por favor.